¿Cómo les va? Mi nombre es Olman Bolaños y formo parte del equipo que apoya en el curso de Finanzas Saludables. La charla que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la temática de construcción de proyectos. La idea es que ustedes conozcan los pasos esenciales para elaborar un proyecto, establezcan también algunas pautas pertinentes para que el mismo logre cumplir determinados fines, esperando que esta información les sea útil en su práctica educativa. Construir un proyecto. Tenemos una imagen que parte de un montón de situaciones, de factores económicos, de planificación, de organización. Vamos a ver en qué consiste un proyecto. Partamos de esa imagen que tenemos de fondo ahí, esa escalera. Estamos en la parte baja nosotros y queremos lograr llegar hasta el final de la misma. Desde esa perspectiva entendemos un proyecto como pensar, proponer o realizar algo. Y desde una visión mucho más técnica, pues un proyecto es aquellas actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas, que buscan solucionar una situación o un problema. Si lo queremos ver desde esa perspectiva, vamos a combinar nosotros recursos humanos, financieros, para lograr un determinado fin. Piensen en un proyecto desde esa perspectiva. Y en función de la temática de las finanzas saludables, vamos a utilizar una situación común a lo largo de la charla: las deudas con tarjetas de crédito. Vamos a utilizar este tema como base para explicar qué es un proyecto. Para desarrollar un proyecto y frente al problema que acabamos de mencionar, es necesario que contemplemos algunos aspectos. Bueno, lo primero es las razones para realizar este proyecto. Cada uno de ustedes puede ir pensando en cuáles son esos factores que ameritan que nosotros abordemos el tema de las tarjetas de crédito. Segundo, una vez que nosotros tenemos esas razones claras, vamos a desarrollar actividades, es decir, cómo vamos a organizar esas acciones frente a ese problema. Vamos a establecer finalidades u objetivos a lograr para transformar esa situación que hemos mencionado. Luego, vamos a establecer los medios, es decir, con qué contamos, con qué recursos y aquellas personas o actores que son fundamentales para enfrentar dicha situación. Por supuesto, aquí los beneficiarios esperados. Pensando en el tema de las tarjetas de crédito y la deuda que tiene la población, una comunidad, una familia, son nuestros beneficiarios. Y si trabajamos con los estudiantes, pues vamos a pensar en que estos pues, son la población que vamos a fortalecer para que tenga una visión clara en ese sentido. Todo eso lo vamos a vertir en una programación donde vamos a establecer aquellos factores con los cuales vamos a incidir en ese cambio social. Siguiendo con esa línea, construir un proyecto es preguntarnos qué, por qué, para qué, cuánto, dónde se quiere hacer. Son preguntas esenciales que ustedes tienen que hacerse. Unifiquemos esas preguntas, ¿qué se quiere hacer? Segundo, ¿cómo y cuándo se va a hacer? Y tercero, ¿a quiénes y con qué va a ser dirigido esta propuesta de proyecto? Esas preguntas constituyen la columna vertebral sobre las cuales vamos a darle una estructura lógica y esa planificación a ese proyecto. Siempre la reflexión tiene que ir, al pensar en un proyecto, es clave la imaginación, las metas por lograr, anticipar el futuro. Cuando desarrollamos un proyecto, no es simplemente dar una solución o buscar alternativas. La idea es que manejemos e imaginemos un escenario sobre el cual vamos a incidir y vamos a transformar esa realidad social. En general, entonces, nosotros a la hora de construir un proyecto vamos a identificar y analizar el problema que lo genera, vamos a diagnosticar la situación actual y vamos a plantear el estudio de alternativas. Volvemos al tema problema común que estamos trazando, la deuda con tarjetas de crédito. Ya identificamos el problema, lo analizamos como una situación de problema país, vamos a diagnosticar la situación actual, hay un problema financiero a nivel de las familias, las comunidades, a nivel individual, y a partir de toda esa realidad vamos a plantearnos alternativas. Ese estudio de alternativas siempre es importante que lo hagamos desde la viabilidad, es decir, que es posible realizar. No planteemos ni imaginemos escenarios muy complejos ni imposibles de desarrollar. En síntesis, identificamos el problema, vamos a establecer las causas, los efectos, los medios y los fines para enfrentar ese problema y las alternativas contra el mismo.
Hacemos un diagnóstico de esa situación actual, es decir, cómo influye en ese contexto social, comunal, regional, esa problemática que identificamos. Y luego vamos a cerrar con las alternativas. Las alternativas más óptimas las vamos a dimensionar según un contexto económico, material, institucional, las vamos a localizar, a identificar claramente y la vía para su implementación. Hasta acá hice un esbozo de lo que constituye lo que es un problema, algunas pautas o preguntas básicas que tenemos que abordar y el procedimiento que vamos a desarrollar. Vamos ahora a proceder a ver cada uno de los pasos desde una estructura para construir un proyecto. Vamos con el primer paso para la construcción del proyecto. Vamos a identificar el problema. Es importante que utilicemos la situación que trazamos de manera inicial, la deuda con tarjetas de crédito. Ya tenemos nosotros identificado pues el problema global. Vamos a identificar en primera instancia esas causas de esa situación analizada. Sean causas económicas, sean causas educativas, sean causas sociales. En el caso de la deuda con tarjetas de crédito podemos pensar incluso de una causa global, ¿verdad?, que es el tema del consumo. Luego de realizar ese primer paso, vamos a centrar en una situación principal. Vamos a buscar ese factor detonante esencial en esta problemática que estamos señalando. Luego vamos a formular el problema como un estado negativo. No vamos a plantearlo como una situación positiva, sino la deuda con tarjetas de crédito como una situación que afecta el desempeño social de familias, de individuos, por el alto nivel de endeudamiento que tienen por el uso de tarjetas de crédito. Un ejemplo. Ustedes es importante que vayan desarrollando también ese ejercicio de manera individual. Vamos a priorizar los problemas existentes, los ficticios, futuros, los escenarios que hemos identificado con este problema. Y algo importante es no confundir el problema con la solución. Vamos, en este momento, a la hora de establecer este primer paso, nos centramos en focalizar el problema, pero no la solución. Retomamos el problema que hemos entrado, deudas con tarjetas de crédito. Vamos a utilizar, para examinar los efectos del problema, la técnica del árbol de problemas y el árbol de efectos. El árbol de efectos es un excelente y sencillo instrumento para que nosotros identifiquemos las repercusiones y gráficamente también los efectos encadenados, es decir, enlazamos las repercusiones y los efectos en una estructura de un árbol donde ya lo vamos a ir viendo de manera paulatina, la estructura, tanto el tallo del árbol, las flores del árbol, pero también las raíces. Esa es una técnica que vamos a utilizar para la construcción de nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar con la construcción de los efectos, lo que vamos a llamar el árbol de efectos. Se representa gráficamente el problema. Nosotros tenemos acá nuestro problema de análisis, deudas con tarjetas de crédito. Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos unidos con flechas. Entonces tenemos deudas con tarjetas de crédito. Hipotéticamente vamos a manejar algunas situaciones. Ustedes también pueden ir desarrollando algunos posibles efectos de la situación descritas. Bueno, consecuencias emocionales, crisis en las finanzas personales y colectivas de las personas o grupos, deterioro en las condiciones de vida y efectos sobre los ámbitos social, familiar, laboral. Ustedes tienen estos efectos, pero para cada efecto este es un primer nivel. Pueden seguir sacando otros niveles y subniveles de esos primeros efectos detectados. Igual lo vamos señalando y organizando con flechas. A manera de ejemplo, de la crisis financiera personal y colectiva se genera desigualdad, porque las personas pueden perder su empleo, pueden perder sus propiedades, se disminuyen las oportunidades sociales, materiales y culturales por el peso de la deuda. Los efectos a nivel social y familiar, ¿verdad? Tenemos un segundo nivel de efectos, puede haber desempleo, pérdida de bienes, igual también deterioro emocional en la convivencia de las personas. En el árbol de efectos aparecen efectos importantes. Nosotros señalamos algunos claves. Vamos a señalar que esos efectos ameritan una solución. Entonces vamos a proceder al análisis de las causas. Vean ustedes, entonces ya trabajamos con los efectos, que sería la parte superior, el tronco y el follaje de ese árbol.
vamos a identificar ahora las causas, que serían las raíces de esos efectos y esa problemática que hemos detectado. De igual manera, se identifica el problema y se presenta bajo las posibles causas que hemos venido trabajando. Tenemos una primera, la relación entre los ingresos y el uso del crédito. Cómo las personas utilizan la tarjeta de crédito más allá de su capacidad de ingreso o su capacidad de pago. Hay un descontrol con el uso de las tarjetas, lo podemos asociar a la sociedad de consumo. Hay un consumo desmedido, no hay un patrón ni una conducta establecida. Y hay un desconocimiento de los procedimientos en materia del uso de las tarjetas de crédito. Esa es la raíz de la problemática. Seguimos con el paso 3, seguimos construyendo esas causas. Vamos a establecer de esas causas otro nivel de causas. Entonces nosotros tenemos, y lo encadenamos, la relación entre el ingreso y el uso del crédito. Hay insuficiente recurso monetario en el núcleo familiar, es decir, se consume más allá de la capacidad real. Entre esa relación también, y lo unimos a dos causas, un descontrol con el uso de las tarjetas, es que se utilizan como medio de pago, no se utilizan como un apoyo o un adicional en situaciones específicas. La realidad no corresponde a ese nivel social. Las personas o grupos que utilizan las tarjetas de crédito, pero no compete a su realidad, a su ingreso, a su nivel o estrato social. Hay un consumo desmedido cuando se utilizan las tarjetas de crédito para pagar, por ejemplo, el consumo de alimentos, el pago de servicios, cuando hay necesidades básicas insatisfechas. Vean también que hay limitaciones sociales y presiones en los estilos de vida. Lo asociamos también a la causa del consumo desmedido y al descontrol con el uso de las tarjetas de crédito. Y con el desconocimiento de procedimientos es que la gente no conoce los intereses, los periodos de pago, no se asesoraron bien y vamos identificando una palabra que es clave en esta charla, una limitada educación financiera. De esta manera nosotros logramos armar el árbol de causas y acá también les hacemos una recomendación. Usen su creatividad. Una buena definición de las causas también aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. Traten de buscar todos aquellos detonantes de esa problemática para que luego pasemos al paso 5, donde vamos a empalmar la raíz, es decir, las causas, con los efectos con el resto de la estructura del árbol. De esta manera nosotros tenemos las deudas con tarjetas de crédito, que es el problema central. Tenemos las causas, las vamos viendo ahí. La relación entre los ingresos, el uso del crédito, el descontrol, el consumo desmedido, el desconocimiento de procedimientos. El segundo nivel de causas que nosotros establecimos y mencionamos anteriormente. Luego vamos a ver esos efectos, crisis en las finanzas personales, deterioro en las condiciones de vida y también el impacto sobre las condiciones sociales, familiares y laborales. Se va a generar desigualdad, se va a generar disminución en las oportunidades sociales, materiales y culturales, el desempleo y el deterioro emocional. Aquí tenemos un gran mapa y vean ustedes que hemos hecho el ejercicio de ubicar el problema, contextualizar aquellas causas esenciales o principales y los efectos correspondientes. Tenemos ese diagnóstico, ese mapeo global de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque esta es la base para, ahora sí, pasar al ejercicio de construir aquella información que es esencial. Una vez que hemos logrado establecer las causas y efectos de ese problema central, procedemos ahora sí a plantearnos algunas soluciones, lo que vamos a llamar el árbol de objetivos. Les recomendamos que ustedes construyan igual para cada causa y para cada efecto posibles soluciones. Y vamos a tener lo que llamamos el árbol de objetivos, que son los medios y fines para lograr. Acá vamos a hacerles recomendaciones, el ejercicio es que logren ustedes construir, diseñar en el problema que hemos trabajado, las deudas con tarjetas de crédito, ese elemento. Entonces, el árbol de objetivos va a representar la situación esperada a resolver en aquel problema y se expresa de la siguiente manera, de manera contraria al problema identificado. En lugar de carencia se transforma en suficiencia. Por ejemplo, tenemos deudas con tarjetas de crédito, mal manejo de las deudas con las tarjetas de crédito, un manejo asertivo de las tarjetas de crédito. Vamos a establecer ese efecto se transforme en un fin.
En lugar de tener inestabilidad en las finanzas familiares, vamos a tener estabilidad en las finanzas familiares. Vamos a tener oportunidades de acceso a servicios, a consumo, a cultura, estudio, a diferentes proyectos. Transformamos esos efectos en fines. Las causas se transforman en medios. Si tenemos problemas de información, tenemos problemas de educación financiera, vamos a convertir eso en un medio para fortalecer esos efectos positivos que queremos lograr. Por ejemplo, fortalecer la educación financiera, campañas de información que permitan resolver el problema de las deudas con tarjetas de crédito. De esta manera ustedes van a construir también ese árbol utilizando la misma lógica, los mismos insumos que obtuvieron de las causas y efectos, pero haciendo un giro importante, ¿verdad? Y ahora sí planteando soluciones. Para el árbol de objetivos es importante algunas recomendaciones. Es importante que los objetivos que ustedes van a trazar tengan vinculación clara y lógica con las causas y efectos. No podemos sacar objetivos o posibles soluciones como metas a futuro para cambiar el problema de las deudas con tarjetas de crédito, situaciones que no hemos descrito en esa estructura previa de análisis que hemos hecho. Y es importante eliminar redundancias y detectar vacíos a la hora de construir esas posibles alternativas. Con esto que queremos señalar, que puede ser que un objetivo abarque o responda a varios efectos o situaciones deseadas. De manera que ustedes vayan llegando a un punto de mucha precisión en lo que quieren lograr con este proyecto. Luego procedemos a configurar las alternativas del proyecto, es decir, examinar las acciones propuestas tomando en cuenta los siguientes aspectos. 1. Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Vamos a priorizar lo esencial para responder a la problemática que estamos estudiando o la que ustedes están planteando en sus diferentes contextos. 2. Verificar la interdependencia y agrupar las acciones complementarias. Vamos a ver que algunas acciones o medios que vamos a utilizar para responder a esa problemática y que el proyecto pretende desarrollar se unen, es decir, pueden responder a varias situaciones específicas. Entonces, ustedes tienen que generar ese tercer elemento. Una vez que han logrado agrupar y las áreas de mayor incidencia y ven las acciones que se complementan, procedemos a definir de manera básica las acciones más importantes como base del proyecto. Y por último, luego de tener claro ese mapeo, vamos a ver el tema de la factibilidad. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Si vamos a utilizar o necesitamos un recurso humano, si vamos a implementar acciones de capacitación en un espacio físico, de manera que logremos darle coherencia a toda la propuesta del proyecto. Importante entonces, ustedes precisan bien el área de incidencia, lo más clave posible, van a agrupar las acciones de manera que aquellas que tienen elementos comunes las logremos conjuntar, las establecemos en una base de manera clara, coherente, y luego vemos cómo las vamos a llevar a la práctica. ¿Qué requerimos? ¿Qué es eso de factibilidad para implementar el proyecto? Y a manera de ejemplo, y con el tema de estudio, nosotros vamos a ver un objetivo: desarrollar acciones de educación financiera entre la población de la comunidad X. Ese es nuestro gran objetivo. Yo simplemente en este ejercicio que estamos realizando, tomé una de las causas y la estoy convirtiendo en un objetivo. Y ese objetivo lo vamos a convertir posteriormente en un efecto, que vamos a tener una población en esa comunidad con claridad sobre el uso de las tarjetas de crédito y los procedimientos. Ya estoy visualizando ese escenario futuro y constituye, como ya lo señalé, un aspecto central de todo el mapeo que hemos hecho acá. Cada uno de ustedes puede escoger de todas esas causas que mencionamos o del ejercicio que ustedes hagan con un determinado problema, la que consideran esencial. En este caso estoy tomando el tema de la educación financiera. Y vean ustedes que en el tema de la viabilidad vamos a incidir en temas de comunicación, formación e incluso la articulación entre instituciones para que la población tenga muchísima claridad sobre el uso de las tarjetas de crédito. Hasta acá hicimos un recorrido básico, un ABC de qué es un proyecto,
qué elementos tenemos que contemplar a la hora de construir un proyecto y cada uno de los pasos utilizando la estructura del árbol de problemas, el árbol de efectos, causas y luego construir ese árbol con objetivos que se deriven de esas causas y esos efectos para solucionar el problema ejemplo que hemos utilizado a lo largo de la charla, las deudas con tarjetas de crédito. Es importante señalarles que todo proyecto parte de una lectura crítica de la realidad y de las necesidades que hay en los diferentes contextos sociales. Siempre es necesario que planifiquemos, analicemos y construyamos equipos de trabajo para resolver estos problemas. En el caso de la educación financiera y en el caso de los docentes que incorporan este contenido, es importante que partan de leer esa realidad social de las y los estudiantes, de manera que podamos fortalecer esa visión crítica a la hora de que construyan su proyecto de vida. El interés máximo de la educación en este sentido y de la educación financiera es que las personas tengan claridad de cómo utilizar los recursos de una manera integral. Espero que el paso que sigue, que es la construcción de proyectos y la implementación de los mismos, les permita pues atender esas necesidades y esos requerimientos a nivel social.